era que Elsa González Díaz, ¿dónde estás, Elsa? Ahí está. Entonces, vamos a pedir un aplauso para ella, Elsa. Antes tenían una ganadería, que ponían, pero tuvieron que dejar porque marcaban el ganado con Federación de Asociaciones de Periodistas de España y siempre se moría el ganado. No pondrá eso en tu... Lo pone todo, ¿no? ¿Y un acrónimo? ¿No habéis pensado en un acrónimo? Sí, por ejemplo, FAPE, muy bien. Pues os dejo con la presidenta de FAPE. Todo tuyo. Buenas tardes, buenas noches. Si yo tuviera esta capacidad para el humor, desde luego no me dedicaría al periodismo. Creo que vivimos bastante peor, porque no se me dan los monólogos, pero si yo te contara, en fin. Bueno, yo tampoco tengo esa memoria, con lo cual me he traído unas cuantas notas escritas. Y me preguntaba Pablo Herreros, ¿te has leído el libro? Digo, sí. Sí, lo voy a presentar como lo normal, pero entero, digo, pues claro, entero. Además, una vez que empieza uno a leer, ya no puede parar hasta el final. Bueno, pues después de leer este libro de Pablo Herreros, le concedo aún mayor mérito y relevancia a Pablo. Bueno, resulta enormemente interesante conocer las posibilidades de la red a través de ejemplos. Es un libro, a mi juicio, práctico para quien desee sacarle partido a las posibilidades tecnológicas que tenemos en estos momentos a la red. Pero esencialmente es un texto útil para quien desee efectivamente transformar el mundo, ahí es nada. En fin, me ha enseñado a utilizar Internet para intentar cambiar las cosas. Cuando hablamos de corrupción, de injusticias, de altercados a la dignidad de las personas, pensamos que tenemos que asistir pasivos, impotentes, a estas situaciones, mientras que personas como Pablo deciden no cruzarse de brazos y actuar. Y eso parece fácil, pero de verdad que después no es así, aunque uno cuando lee el libro parece todo más sencillo. Gracias por ese paso. Bueno, pues no es tan difícil. Pablo es un ser especial y aceptó complicarse la vida en pro de una causa. Por eso verdaderamente me ha llamado la atención la segunda parte. He leído con avidez el caso de la Noria, narrado casi hora a hora. Constituye un auténtico análisis sociológico, observar la reacción de los diferentes anunciantes, del canal de televisión, del presentador del programa, de los tuiteros. Desde luego, el mundo es de los valientes y aquí tenemos a uno de ellos, a Pablo, y además sin kriptonita, aunque hay un personaje que realizó esa labor de apoyo y esta tarde aquí quiero destacarlo, pero no le veo, Pablo. Es Mario Tascón. No está ahí, me parece mentira, es tan discreto, casi... No lo sé, pero se merece igualmente un aplauso, vamos. De verdad, yo se lo pediría a todos ustedes, ahora se lo explico. Mario Tascón es un tipo innovador, pionero, un explorador de las nuevas tecnologías de la información, que dimite y se va de los sitios cuando las cosas le van bien, que desafía a editores intocables. Es una persona con inteligencia y también con alma, y se entregó a la causa con Pablo, aunque no la inició. Bueno, y además Mario es amigo mío y eso es importante, ya por eso les pido el aplauso. Bueno, Pablo actuó como David frente a Goliat y también venció, pero eso nos recuerda que la sociedad civil no puede permanecer pasiva en ningún momento, pero especialmente en el actual. La sociedad y el periodismo. Y efectivamente la iniciativa de Pablo Herreros fue un gran respaldo al periodismo ético, al rechazar, al oponerse a una entrevista pagada, una entrevista que pretendían hacer, ya lo saben, a la madre del Cuco.
implicado en el asesinato y la desaparición de Marta del Castillo. Bueno, pues realizó un trabajo fundamental por la ética periodística y por evitar también la humillación de las víctimas. Como dije en su día, Pablo elevó el periodismo de calidad con una iniciativa que favorece a la profesión, que favorece a los medios, que favorece a los periodistas. Su valiente decisión ayuda a fortalecer la ética y a dignificar el periodismo. Y el periodismo es fundamental en cualquier sociedad. Ahora también, aunque Internet parece que puede con todo, sin medios de comunicación creíbles, rigurosos, con ética, la democracia no se sostiene. Y es que en la batalla por la audiencia, que además se bate minuto a minuto y especialmente en las televisiones, no vale todo. Pablo Herreros ha logrado introducir el debate sobre la ética. Y digo ha logrado introducir, bueno, pues ante el ciudadano medio, porque si no eso se queda entre los periodistas. Estamos organizando permanentemente debates, hacemos cosas, hablamos de la calidad del periodismo, del buen periodismo, de la deontología, pero él se fue a la base y actuó entre los ciudadanos y les invitó a moverse, porque también el ciudadano tiene que implicarse en la batalla de la información. Cuando decimos no todo vale, no es solo para que lo denuncie exclusivamente el periodista, sino toda la ciudadanía. Bueno, el periodismo debe ser independiente, pero no indiferente ni neutral con aquello que deforma la sociedad y a los ciudadanos. Hay una afirmación en la página 147 de este libro que parece dirigida a mí como presidenta de FAPES, el acrónimo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Bueno, no creo en el periodismo ciudadano, dice Pablo, y eso lo he dicho yo tantas veces. El periodista selecciona, contextualiza, investiga, lo cuenta o debe contarlo bien. Bueno, es verdad que los periodistas debemos utilizar la web en estos momentos, en fin, para nosotros es una fuente de información fundamental, pero que después tenemos que confirmar y contrastar. Y tenemos que aprovechar, bueno, pues esa fuente, la fuente en la red, pero siempre, como digo, todo contrastado por un periodista, aunque en estos momentos, tal y como están los medios con las redacciones tan adelgazadas, en muchas ocasiones la velocidad puede con la verdad, y especialmente en los medios digitales, que se actúa con tanta prisa, a veces se cuelgan las cosas antes de confirmarlas. Este era un inciso. El periodista es fundamental para la democracia, para sostenerla y para afianzarla. Bueno, he tomado buena nota también de ese decálogo del que hablas para trabajar en la red, para trabajar y para utilizarla. Primero, no publiques en Internet lo que no quieras que se sepa o lo que pueda comprometerte en un futuro. Y Pablo parafrasea a Isabel Ramis y dice: si quieres que algo no se sepa, ni lo pienses. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Cuidar la marca personal, efectivamente. Esto es fundamental también en el periodismo. Nuestra reputación garantiza la credibilidad y la confianza. En fin, un libro útil, entretenido, con ejemplos palmarios y dosis de análisis, como digo, con un estilo accesible para no iniciados en la comunicación digital, como soy yo misma, que nos enseña a cambiar el mundo con las posibilidades del siglo XXI, y en el que nos narra una historia con la precisión, con la vehemencia que da el protagonismo, además, y se vierte desde cada página, desde la generosidad y sin revanchismo, y eso es muy importante. El mundo digital sacará de la crisis al periodismo, por eso es tan importante insistir en la calidad, en el rigor, en la ética, en este soporte. Y en este caso la ética partió de la red y
fue un gran paso el que realizó Pablo Herreros. Podríamos terminar con el grito de guerra, y es un can, y es el can, y vemos que tiene efecto lo que parecía imposible. Bueno, gracias Pablo en nombre del periodismo. Hay una serie de testimonios de gente del mundo cercano a Pablo, del entorno más cercano a Pablo, que ya han leído el libro y nos han querido dejar pues su testimonio. Entonces, si os parece, lo vamos a ver. Tenemos audio, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Es asombroso. Un ladrillo. No lo pediría ni borracho, ni por supuesto lo compraría. Otra chava. Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el libro es un libro súper práctico. Es una obra que aporta equilibrio, fomenta las relaciones sociales. Es un libro que sirve para educar. Es un libro que forma. Y sobre todo, es un libro que sirve para encender el debate. El poder es de las personas. Reserve su ejemplar, a la venta ya en las mejores librerías. Tiene que ser lo más posible. Deberíais conocer. Eres una persona que hace unos años, yo le sigo ya hace bastante tiempo, en su blog es prácticamente el blog más leído de este tipo de cosas y uno de los blogs más leídos en España. Él es un profesor del IER, del Instituto de Empresa, aparte de reconocido bloguero. Y es de estas personas que hace 5 o 6 años yo preguntaba a las empresas, oye, ¿qué pensáis de Enrique Das? Y todo el mundo me decía, bueno, este tío está zumbado, está diciendo unas gilipolleces, desde luego. ¿Y qué ha pasado? Que todo el mundo le ha tenido que dar la razón, porque todo lo que él decía que iba a pasar, al final se ha cumplido. No es que sea un adivino, es un tipo con cierto criterio que sabe de comunicación 2.0, y si hay alguna persona que tiene que estar hoy aquí, es precisamente él, porque él ha sido uno de los adalides, o una de las puntas de lanza, que ha abierto el debate de por qué las administraciones, las empresas, las instituciones en general tienen que cambiar su manera de actuar frente al ciudadano, porque efectivamente el ciudadano, como dice Pablo, tiene ahora el poder. Así que es un auténtico placer tener aquí con nosotros a Enrique Das. Qué presentación, ¿no? Por Dios. Todo lo que quieras, ¿no? Así da gusto que me presente uno. Acabo de tuitear hace un rato. Pues oye, te pones relativamente nervioso cuando te va a presentar Mamugone, ¿no? Pues sí, es para eso. Bueno, pues después de el viva la madre que te parió que acabamos de hacer, y que tenía mucho sentido, yo lo que voy a decir es, primero, reconocer un error. Me equivoqué completamente. En su momento le eché una bronca a Pablo horrible cuando decidió que, bueno, me llamó por teléfono y me dijo, no, es que no voy a publicar el libro, me lo voy a pensar más tiempo, no sé qué, tal. Me acuerdo que por teléfono le eché una cierta bronca, y me parecía que la impresión que tenía es que un profesional de la comunicación que había encontrado un tema en el que se evidenciaba que efectivamente las cosas estaban cambiando muchísimo, que debía pues, elaborar sobre ello. En aquella época ya había estado en alguna de mis clases, me lo había llevado yo invitado para contar el caso, que debía pues, elaborar sobre ello, sacar conclusiones, hablar mucho de ese tema, hacer que el debate pues, surgiese y tal. Y no, me dijo que como que se iba a quedar tranquilito, como que no iba a hacer más, a mover mucho más el asunto, ¿no? Bastante tiempo después, ¿cuánto tiempo? Un año y pico, ¿no? Sí. Me encuentro con el libro y digo, bueno, pues vale, finalmente se decidió, lo ha hecho, y cuando veo el libro, no tiene detalle de pedirme el epílogo del mismo, y cuando veo el libro lo que me encuentro es un libro que no era para nada lo que yo me esperaba. Yo no me esperaba, o sea, de hecho me esperaba un libro centrado en aquel tema, en aquel asunto que había sido el que había hecho que se hablase mucho de Pablo. De Pablo ya se hablaba bastante antes. O sea, Pablo es una persona que lleva mucho tiempo en esta área de comunicación, que lo conocen un montón de empresas, que lo leen un montón de gente, pero bueno, indudablemente ese momento hizo que se hablase mucho más de él. ¿Qué ocurre? Que si lo pensamos, la decisión de Pablo de sacar el libro un tiempo después y de convertir aquello que pasó en un capítulo del libro, me parece, primero, muy inteligente, segundo, muy responsable, y tercero, creo que evidencia una cuestión, y es que
aquello que pasó con aquella empresa, pues es algo que le pasa a muchas empresas. Hay muchas empresas que cometen errores en la comunicación. Esto es un entorno nuevo. Es un entorno en el que pasan cosas inesperadas, en el que muchas de las reglas con las que contábamos, pues el que tenía el altavoz más grande, pues era el que hacía que el mensaje llegase, ¿no? Pues ahora eso aparentemente no es así. Aparentemente un montón de altavocitos pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y eso se evidencia no solo en aquel caso. Si queréis, aquel caso pues, fue relativamente sangrante porque la empresa no se equivocó una vez, sino dos. Como de una manera muy evidente, pero hay muchos casos en los que ocurre eso, y va a haber muchos más. O sea, quedan muchas empresas en las que este tipo de cuestiones pues, no se dan cuenta de cómo se tiene que tratar. Y no solo empresas. Si os fijáis, bueno, yo lo que suelo decir es que dedico mi, digamos, vida académica a estudiar tres cosas, ¿no? A estudiar la tecnología y cómo la tecnología cambia tres capas, tres niveles de análisis, ¿no? Uno es las personas. Las personas cambiamos mucho. Las personas nos damos cuenta de que, bueno, de repente llevamos, arrastramos cacharritos de un lado para otro, nos ponemos muchos cacharritos encima que hace no mucho tiempo pues, ni se nos había ocurrido pensar que los podríamos llevar. ¿Y por qué? Pero yo llevo aquí un cacharro que me cuenta los pasos. Vale, que me cuenta los pasos, los pisos, tal. Llevo otro que ya no es un reloj, que se dedica a avisarme cuando alguien me llama o me manda un mensaje o me despierta por las mañanas, ¿no? Nos cambia mucho como personas, ¿no? Nos va haciendo adoptar cosas, nos va haciendo debatirnos entre cosas que pensamos que son modas y cosas que pensamos que pueden estar para quedarse, ¿no? Todos llevamos encima un cacharro, ¿no? Que nos mantiene comunicados en todo momento y que hace no tanto tiempo le llamábamos teléfono móvil y ahora ya no hablamos por teléfono móvil, poquísimo. Realmente lo usamos para muchas otras cosas, ¿no? Las personas cambian muchísimo. Las empresas cambian. El ejemplo de Pablo es una muy buena demostración de cómo cambian las empresas y de cómo las empresas se encuentran con esos poltergeist comunicativos, fenómenos extraños, cosas que no pueden explicarse o que por más que niegan la mayor, siguen ocurriendo. Y niegan la mayor persistentemente. O sea, niegan la mayor incluso cuando están en pleno ojo del huracán y dicen, no, esto no puede estar pasando. Y si está pasando tiene que ser por otra razón. Tiene que ser porque hay unos intereses ocultos, tiene que ser porque hay un contubernio judeomasónico internacional, algo así, ¿no? Seguro que esto no es natural. La gente no hace eso, la gente no se comporta así, claro. No se comportaba así porque no se podía organizar, porque no podía encontrarse en torno a un tema común y ponerle una etiqueta y juntar todas las conversaciones en ella. Entonces, cambian mucho las empresas. Lo otro que cambia al tercer nivel, si queréis un poco el que menos académicamente estudio, porque después de todo soy profesor de una escuela de negocios que no tiene una facultad de políticas al lado, con lo cual pues es algo que dentro de mi trabajo es un encaje, sí, tiene importancia, pero es menos directo, ¿no? Es cómo cambia la sociedad. Y el libro de Pablo incide también en esa tema, en cómo cambia la sociedad, en cómo la sociedad se reorganiza y empieza a descubrir nuevas formas de hacer cosas, ¿no? que antes no se podían hacer. Y ese cambio social es muy importante, y ese cambio social estamos ahora mismo viendo, pues yo creo que las primeras escenas de una película que si os paráis a pensar dónde termina en sitios muy curiosos, ¿no? Termina reorganizando la forma en la que nos administramos como sociedad. ¿Por qué la sociedad tiene que organizarse en torno a una serie de representantes que elegimos cada 4 años y que resulta que no podemos hacer nada en todo ese periodo que va entre estas elecciones y aquellas? ¿Por qué? Pues porque era muy difícil, muy complejo hacer elecciones, porque era algo que, bueno, que la democracia nos había acostumbrado a que era así. Pues a lo mejor resulta que ahora ya no es tan complicado preguntar al ciudadano muchas cosas. A lo mejor resulta que ahora el ciudadano te está diciendo en tiempo real lo que opina de muchas cosas. A lo mejor resulta que ahora, cuando haces una política que no gusta, pues a lo mejor es que no hay políticas que no gusten, a lo mejor hay políticas que están mal explicadas. Y lo que tienes que hacer cuando vas a hacer algo que no le gusta a la ciudadanía es explicarlo muy bien y ponerle todo, hasta la última hoja de cálculo para que entienda por qué lo tienes que hacer. Y ese nivel de transparencia es el que estamos viendo que a lo mejor, ¿no? Pues, nos lo puede traer esa sociedad hiperconectada en la que estamos viendo que vivimos, ¿no? En la que estamos evidenciando, o en la que gente como Pablo nos ayuda a evidenciar. Por otro lado, también hay una amenaza importante, y es que esa misma transparencia se puede utilizar por el otro lado. Es decir, puede ser que el poder la use, como estamos comprobando en plena
época post-Snowden. Si no habéis leído la carta que escribe el director de ACLU, de American Civil Liberties Union, sobre Snowden, hoy os la recomiendo, os recomiendo que la leáis. Yo la he tuiteado hace un rato porque me ha parecido buenísima, que viene a decir que Snowden es un patriota, una persona que ha demostrado un montón de cosas que tenían que ser demostradas, que se estaban haciendo muy mal, que era algo que alguien tenía que hacerlo, y que menos mal que ha aparecido un héroe como él y lo ha hecho, ¿no? Pues espero muy sinceramente que a ese hombre le acaben dando el Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues que el poder puede utilizar esas mismas herramientas para convertir la sociedad en una pesadilla casi orwelliana, en algo que, bueno, que estamos completamente vigilados, que se sabe quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos, qué nos gusta, a quién apoyamos, qué vamos a votar o qué somos más susceptibles de votar, casi, ¿no? Como el hámster en la ruedecilla. Es muy preocupante. Entonces, lo que es importante ahora es entender cómo está cambiando eso. Yo creo que lo que ha hecho Pablo es una especie de tratado, en realidad. Es un libro en el que resume una serie de casos, no resume porque documenta muy bien cada uno de ellos, y te permite, después de leer unos cuantos, hacer un ejercicio muy parecido al que hacemos en las escuelas de negocios, adiestrar el sentido común. Si te has leído varias veces casos con un hilo común en los que pasan una serie de cosas, acabas pensando y razonando de esa manera. Y eso es el valor que de verdad, o sea, que yo le doy al libro realmente, ¿no? Desde el punto de vista de un académico, no tengo más que agradecerte y que decirte que efectivamente me equivoqué. Era bueno que esperases y era bueno que le dieras un enfoque muy distinto al libro, o sea, mucho más variado y mucho más tal. Y eso es un poquito lo que os quería contar. A mí el libro de verdad me encantó. O sea, yo normalmente cuando voy a escribir algo, un prólogo, un epílogo para el libro, porque no leo, lógicamente, ¿no? Pero es que este me lo leí en plan devorador, o sea, me encantó, me pareció muy bueno. Y os lo recomiendo, sinceramente, si no lo habéis leído todavía, recomiendo que le echéis una lectura detallada, porque tiene mucho que contar ese libro, y contado por Pablo, pues la experiencia que ha pasado, por lo que ha pasado, está todavía mejor contado. Muchísimas gracias. Estaba diciendo a la mujer de Tequedas que me gusta tanto como habla que me hubiera quedado escuchándole a él, vamos, que no... en vez de presentarle a mí, quiero decir. Bien, vamos a pasar también porque hay un testimonio de una persona muy influyente, porque aquí estamos hablando de influencers, de gente que tiene mucha influencia en medios de comunicación, en medios sociales, y esta persona pues nos va a dar un sesudo análisis del libro de Pablo, porque es una persona que también lo conoce muy bien. A ver, ¿ponéis aquí el libro, el vídeo, el audio, por favor, del ordenador? ¿Está puesto? Ok. Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez y vengo a hablar del libro La fuerza de la persona una persona puede caer más fuerte o más flojo de la persona. Es que no os digo. De la persona. Fuerza de las personas. Ya me digo, es que no. La fuerza de las personas. Lo pone bien claro, que no es persiana, persona. ¿Qué fuerza tiene la persona? Pues depende, pues si son dos cachas tendrán más fuerza que dos tirillas. O no es lo mismo 50 personas que dos. Porque dos, ¿cuánto tarda hacer una mudanza? Un huevo. Empieza a llenar cajas y dice, bueno, me lleva 50 cajas y sigue habiendo cajas y para verdad. 50 personas hacen una mudanza en una patada y lo dejan todo colocado. Y la portada. Qué bonita es la portada, que te habla bien a la clara de lo que es el libro. Apagar un fuego. Apagar un fuego, porque si aquí 3 personas tardan en apagarlo. 10 personas al cubitazo lo apagan en un momento. Y el autor, Alfonso Pablo Herrero, mi amigo Pablo Herrero, Pablo, qué alegría me da, porque ya sabes que yo soy seguidor tuyo, me encantan todos tus libros que vas a escribir, porque este es el primero de Pablo, de muchos que van a venir. Así que nada, que compréis el libro, que viene ahora las navidades, que compráis el libro en vez de regalar la mierda esta de calcetines con ramos que regaláis todos los años. Los cajones llenos de calcetines. Mira, ahí está. Comprad el libro. Ha quedado bien, ¿no? ¿Esto qué es?
mierda, tío. La mierda por... No, pues esto es la misma mierda que la mierda del libro. Presión de clienta por los libros, se lo tiene que comer y usarlo para encender chimeneas. La madre que lo... ¿Cuánto se tarda en escribir un libro, Pablo? Aproximadamente. Es complicado, ¿no? Es complicado y además el libro, como ha dicho Enrique, está muy bien documentado. Yo digo una cosa, yo doy charlas de innovación y de cambio, este tipo de cosas, y cuento algunos de los casos que hay, y cuando he visto que estaba tan bien documentado y la cantidad de casos que tiene, que es lo que me ha sorprendido, porque esperas que sea un libro que hable de la noria, es mentira, eso es un capitulito. En realidad el libro tiene tal cantidad de casos que a partir de ahora mi charla van a ser prácticamente tu libro, o sea, voy a destripar tu libro y ya está. Muy bien, como estaba diciendo, voy a explicar un poquito cuál es el proceso de escribir un libro. Para escribir un libro, ¿qué hace falta? Lo primero, contenido. Y este libro, os aseguro que tiene contenido. Hace falta ilusión, y Pablo le ha puesto mucha ilusión. Hace falta documentación, es un libro que está muy bien documentado, lo puedo asegurar. Hace falta familia y amigos, para que te aguanten, porque escribir un libro es una tortura y muchas veces te descuidas a los seres queridos. Hace falta tiempo, os aseguro que Pablo ha echado mucho tiempo, y hace falta ser un tío atractivo, y os aseguro que Pablo ha echado mucho tiempo. Una vez que tienes todos los ingredientes, ¿qué haces? Pues hay que cocinarlo esto, lógicamente. Entonces, bueno, pues se meten todos los ingredientes a la cocina. Ahora la voy a liar aquí, y ya está. Y esto es una cuestión que se deja ahí cocinando unos minutillos y sale el libro ahí recién hecho, una cosa... Paginitas, espectacular. Señores y señores, con vosotros el autor. Lo vamos a hacer formato entrevista, básicamente para controlarle el tiempo, porque Pablo se viene arriba, se empieza a buscar y salimos de aquí a las 1000 y yo tengo una cena. Bueno, me encanta el libro, estoy pensando hasta comprarlo, vamos. Oyendo a vosotros. Te diría que a mí el libro me ha sorprendido gratamente, porque yo en serio pensé que era un libro más pequeñito, y en realidad es muy denso y como dice Enrique se lee muy rápido, porque es caso tras caso y te vas como emocionando. Yo es un libro que recomiendo a los que sean forofos y frikis como somos nosotros, lo tenéis que comprar. Y los que no sois frikis, lo tenéis que comprar, porque vais a entender qué está pasando en el mundo, os lo puedo asegurar. Oye, More, aquí mandas tú, pero me dejas un segundito solamente daros las gracias a More, a Enrique, a Elsa, a todos vosotros por venir, a mi familia, Claudine especialmente, pero a todo el mundo que se ha implicado en mi vida, a todo el mundo que me quiere y demás. Y sobre todo, también recordaros que al final que lo de los cheques que se atascó, o sea, que no va a haber pasa. Que os doy las gracias mucho más que antes, ¿vale? Que lo sepáis. Me ha quedado bien. La primera pregunta que te voy a hacer, todo el mundo va a pensar que, bueno, como decíamos, te metiste en el lío este de la noria, tuviste problemas con Mediaset, te denunciaron, luego retiraron la denuncia, en fin, esto es como muy farragoso. Y yo no quiero, porque tú has dicho públicamente que no tienes nada en contra de Mediaset, que oye, que fenomenal, pelillos a la mar, pasó lo que pasó, y yo creo que sería redundante, ya lo ha comentado Elsa, hablar de este tema. Entonces la primera pregunta que te voy a hacer es muy concreta. Vamos a hablar del caso de la noria. Porque sí, es el último capítulo, pero a mí me mola. Yo quiero que nos cuentes aquí a todos, porque mucha gente no lo entiende, ¿por qué te metiste en este berenjenal? Y yo te voy a pedir, yo sé que no sé si lo quieres contar o no, pero sé que hay una historia personal ahí detrás, que no sé si creo que nunca has contado en público, pero que a mí me gustaría que contaras, porque creo que eso explica muy bien ese carácter que tienes tú y por qué haces lo que haces. Y eso la gente no lo sabe. Estoy buscando a alguien, pero vamos, como tampoco la voy a nombrar porque es que no le apetece que la nombre. Bueno, hace 20 años yo tenía una novia, porque hay mujeres que de repente se equivocan porque no voy a tener una novia. Bueno, pues la novia de entonces tenía un hermano, y aquel hermano una noche, Miguel Ángel, cogió la moto, salió por la carretera de Barcelona, camino de su casa, vivía en la de Osuna, y por el camino, eran las 3 de la mañana, llovía a mares en Madrid, y se topó con un coche que estaba aparcado en el carril de adelantar, sin luces, es decir, estaba no aparcado, sino accidentado.
y aquel tipo pues se encontró de bruces, voló 200 metros, cayó y ahí quedó tendido moribundo en la autopista. El hombre que había provocado aquel accidente, que iba cocido como un piojo, vio el accidente desde el otro lado de la autopista y no se acordó de llamar a lo 112, pero sí se acordó de cruzar otra vez la autopista, coger un taxi, fue a San Fernando de Henares, que era donde vivía, y fue a una comisaría a decir que le habían robado el coche 6 horas antes. A la mañana siguiente la policía lo despertó para contarle lo que él ya sabía. Entonces, yo me recuerdo llorando en el hospital, hablando con el seguro, acompañé al padre a la funeraria con una tipa muy desagradable, perdón, que nunca debería trabajar en un negocio como una funeraria, y recuerdo aquello con verdadero horror, ¿no? Ya han pasado 20 años, todavía me sobrecoge. Y bueno, entonces para mí la historia no tiene nada que ver con el caso de Noria, pero para mí sí lo tuvo, en cuanto a que me resultaba tan automático empatizar con las familias que sufrían porque estaban pisándoles la cabeza por enésima vez después de que hubieran matado a un familiar suyo, cuando había alguien hablando en la tele de un crimen y ese alguien era el criminal o un familiar directo, pues me sobrecogía, entonces me revolvía el estómago hasta el punto en el que para mí era automático, ¿no? Identificarme con la víctima, como para todos, pero en mi caso concreto pues me resultaba pavoroso, ¿no? Que está por ahí mi amigo Nacho, que adora los animales, él tiene una sensibilidad con los animales que yo no tengo, y yo la tengo para otras cosas. Cada uno pues tenemos nuestras prioridades y ni siquiera las escogemos. Entonces a mí, pues el caso de Noria me escogió a mí más que yo a él, ¿no? Y bueno, entonces bueno, pues por ahí surgió, ¿no? Y de entonces pues me pasé 5 años criticando en internet, desde mi blog, que se pagara criminales en todas las cadenas, me tomé mucho tiempo, hablé muchas veces y tuve repercusión en internet y bueno, y cosas así, pero nunca más allá de lo que uno pensaba, ¿no? Y en aquel momento, bueno, pues eso empezó así, lo empecé yo, daba igual que lo empezara, lo empezaba una persona cualquiera. Por supuesto no hubiera empezado un medio de comunicación, porque los medios de comunicación anteponían sus intereses comerciales a los periodísticos, en un caso como este, y nunca hubieran hecho algo tan arriesgado como hice de pedirles a las marcas responsabilidad. Tampoco era una acción contra las marcas, sino que era una acción de decir, primero intenté, gobierno, no puede ser, perdón, primero, televisiones, no emitáis este contenido. No se puede emitir una entrevista con los vecinos, se puede hacer, creo que es interesante, pero lo que no se puede bajo ningún concepto es pagar. Es monstruoso pagar a un tipo que ha matado a alguien para que hable de eso. O sea, no tiene deducción, no merece la pena ni que le demos tiempo. Y bueno, después de muchos intentos, pues una vez dije, marca, vosotros ya no, sois el último reducto, queremos poder salvarnos con vosotras, hacednos el favor, no apoyéis programas que pagan a familiares de criminales, eso tiene que acabar por algún sitio, a lo mejor vosotras sois responsables. Y bueno, tuvimos la suerte de que sí, las marcas fueron los responsables, pero sobre todo, subrayo, yo hice esto y lo podíamos haber hecho cualquiera de los que estábamos en la blogosfera, ¿no? Yo era un bloguero cualquiera, como había cientos de blogueros en mi misma posición. Entonces, bueno, no importaba el quién, sino que importaba que lo que yo dije era muy compartido y era algo en lo que, bueno, pues que todo el mundo creía. Por eso existió aquello y por eso, afortunadamente, espero que estemos cerca de conseguir un compromiso por parte de las cadenas con un cierre definitivo, ¿no? No de Telecinco, porque esto ha pasado en Canal Sur, en Televisión Española, en Antena 3, o sea, es una historia de nuestra sociedad y es uno de esos trocitos de mierda y de corrupción que tenemos que ir erradicando, ¿no? No se puede vivir así sin valores. Decías, hay una frase del libro que me ha gustado mucho que dice: Internet es el pegamento que nos hace poderosos. Y él cuenta en el libro, voy a destripar un poquito, sobre todo para que les dé ganas de comprarlo. Él cuenta que era de los típicos tocapelotas que siempre escribía cartas al director. O sea, que esto de tocapelotas te viene de pequeño ya. Tú eres un tipo que ve algo que está mal y dices, lo tengo que protestar. Y resulta que llega a Internet y empieza la gente como a seguirte y dice, ostras, a mí también me tocan las pelotas esto. Y te conviertes un poco en la punta de lanza en algunos casos, como esto de la Noria. ¿Qué crees que se consiguió en Telecinco? ¿Qué se consiguió? Sí, o sea, ¿has visto algún cambio en Telecinco desde...? Sí, absolutamente. Yo creo que la cadena cambió muy bien su papel, no muy bien, porque no estoy de acuerdo con... No me gustó lo de la demanda, a mí no me cayó bien, pero fueron muy son ese tipo de cosas que tampoco no se pasar de esa una demanda y dices, hostia. Sí, yo no soy partidario de poner una que haya bien. Bueno, además era un abogado de estos normalitos, ¿no? Sí, no cogieron a un becario, no, era el tipo que ha echado a Garzón de la carrera judicial, no era una querella de la señorita Pepis, y bueno, y es el tipo que ha defendido a Pablo Cresto, el número 2 de... supuesto número 2 de Gürtel, es que ahora por no decir supuesto, no digo que por supuesto, son todos presuntos, o sea que... Bueno, sí, yo creo que la cadena desde luego ha cambiado, ha evolucionado y ha crecido mucho con esto y ahora es muy responsable. Ha habido 2 casos después
incluso se pasaron de frenada. En el caso de Argi, una chica de Gran Hermano, que hizo una frase muy oportuna sobre ETA, y sobre la marcha ella misma rectificó, dijo, anda lo que acabo de decir, pido perdón, me disculpo, no sé qué, sobre la marcha, la misma frase, dijo, esto no lo debería haber dicho y tal. Bueno, pues a la chica la expulsaron del programa, bueno, o cortaron por sano, o sea, fueron excesivamente prudentes, no sé si excesivamente, pero fueron prudentes en extremo, ¿no? Y luego hubo otro caso, en campamento de verano, vejaron a una pobre concursante, Noemí se llamaba, echándole chocolate por el cuerpo y invitando a los demás concursantes a lamerle el cuerpo, una cosa francamente desagradable. Y se dieron cuenta casi inmediatamente, todos en internet dijimos, esto es una vergüenza y tal, no se puede hacer una vejación de una mujer así. Y al día siguiente pidieron perdón por tierra, mar y aire, o sea, pidieron perdón en comunicado, en Twitter, el presentador. Bueno, yo creo que son dos casos, dos ejemplos de cómo ha cambiado, pero además de verdad confío y creo que la cadena ahora va a ser mucho más responsable, ya lo está haciendo, y de verdad, bueno, yo creo que aquello es agua pasada, no va a ningún lado, pero vuelvo a subrayar, está genial, Telecinco ha vuelto a ser muy responsable, salió Ricardo la semana pasada, o hace 2 semanas de la cárcel, Miguel Ricardo, el asesino y violador de las niñas del Alcácer, y bueno, pues por desgracia tuvimos que volver a revolvernos algunos el estómago, me levanté lo mismo mal, y pensando que claro que me iba a mover, no iba a haber un boicot porque eso ya no funcionaría más, pero sí pensé que claro que nos íbamos a mover y claro que íbamos a solucionar para que este tipo no ganara dinero por hablar de su delito, ¿no? Finalmente todo quedó en que la cadena, las dos cadenas, tanto Antena 3 como Telecinco, dijeron que no iba a haber entrevista con este señor, ni siquiera sin pagar, ya no se atrevieron ni a hacerla sin pagar, pero que no iba a haber entrevista con ese señor. Entonces, bueno, bien, ok, pero el tema no se ha cerrado, ni podemos esperar que esto se cierre así. Ya nos ha demostrado la vida que lo han hecho mal, entonces no puede ser que dentro de 3 años Telecinco, Antena 3 o Televisión Española cambien su política o cambien sus accionistas o cambien lo que quieran y decidan que empiezan a pagar. No se puede pagar a un asesino, no se puede, punto final. Entonces, esto no debe ser una elección. Entonces, lo que estamos haciendo desde hace año y medio, después de aquello de la Noria, me dediqué a visitar a diputados de todos los partidos políticos para pedirles una solución permanente. No me llamaron de vuelta porque andan muy liados, que tenía mal, pero sí consulté con abogados, me ayudaron algunos abogados y lo que hicimos fue presentar una propuesta para que el gobierno obligue a las teles a regularse. Entonces, esa propuesta en su día la hice, recabó 53.000 firmas y la semana pasada decidí reabrirla porque veo que tiene sentido, que no nos vamos a quedar conformes. Entonces, vuelvo a pedir y seguiré pidiendo y creo que además ganaremos. Espero que sea pronto, que las teles se comprometan, ¿no? Y si no es así, pues esperaré a que el gobierno lo haga, ¿no? La última vez que fui a ver al gobierno, fui a ver a un tipo de gobierno muy simpático, y la última vez que fui a verle, la única vez que fui a verle, para esto me dijo que no iba a hacer nada. Yo le dije que sí, que lo iba a hacer, que yo tenía 53.000 firmas detrás, y él me dijo que no, si no te preocupes, que si pasa algo, te vuelve a pasar algo a ti, o vuelve a pasar un caso con la Noria y tal y cual, ya te defenderemos y tal. Y dije, no te preocupes que no. Esto no va a ser así, ¿no? Entonces, cuando salí de allí, indignado pero sin ninguna capacidad de cambiar las cosas, aquel tipo hizo una llamada y 2 meses después, pues a mí me llegó una querella, ¿no? No sé si hizo una llamada de aviso a un sitio, oye, que ha estado por aquí este chico, que es muy simpático y tal. 2 meses después, no sé si tuvo alguna relación, no sé si hubo efecto, pero vamos, fue feo, ¿no? Que el tipo que nos representa me dijera que no iba a hacer nada. Y él además me reconoció, me dijo, oye, no voy a hacer nada porque no les puedo tocar las narices a las teles. Y digo, esa es tu respuesta, perfecto. Me alegro mucho de que tengas esos principios tan sólidos. Es como Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios y si no les gustan tengo otros. Y hay un ejemplo muy bueno que pones de la película de Casablanca, pero que no lo voy a contar para que la gente compre el libro. Aguántame un segundo. Sí. Es Jordi González. ¡Hombre! Oye, no, que no, déjate en paz. No, se lleva bien con Mediaset, que ya lo sé. Bien. Decía Julio Camba, que era un escritor del siglo pasado, como bien sabes, decía que si los españoles hubiéramos hecho la Revolución Francesa, lo hubiéramos hecho gritando desde los bares, pero que aquí no habíamos cortado una puta cabeza. Entonces la pregunta que te voy a hacer es, ¿seguimos igual que en aquellos tiempos? Es decir, ¿somos muy activistas de ratón, pero hemos dejado de movernos? ¿O tú crees que hay una generación que ya sale a la calle, aparte de protestar? Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta, que no estaba pactada, por cierto, porque le he pedido a More que no me dijera que me iba a preguntar. Y me encanta la pregunta porque está por ahí Irene Milleiro, no sé si alguien más de change.org. Y bueno, yo creo que no. Primero, el concepto es equivocado. El activismo, el salir a la calle no es el activismo son miles de cosas. Ir a ver a un señor que está en el gobierno, eso es activismo, como dice en mi caso, o mucha gente ha hecho miles de funciones, yo no soy
Entonces, el activismo son muchas formas, ¿no? Es más generoso alguien que va a África y dedica su tiempo y se expone a que lo maten o a que lo secuestren, como desgraciadamente aprovecho para recordar que está por aquí Elsa. Tenemos 3 periodistas en África que no se sabe cómo están y demás. Es mucho más valiente quien hace activismo yendo a África que el que da dinero. Más generoso es el que da dinero que hace un clic, pues quizás sí, más comprometido, tal, puede ser. Lo que pasa es que todos los eslabones de la cadena son necesarios y al final los clics son muy importantes. Hacer me gusta, hacer retweet contra lo que se dice, no, es que con un retweet te crees que has cambiado el mundo. No, no te crees. Creo que estamos haciendo que tenga visibilidad, que haya cosas en la vida que sin esos retweets, sin ese aupar el tema a la agenda de la actualidad, no tendría ningún sentido. Entonces, claro que es muy importante, no es el activismo de ratón. El activismo de ratón, mal llamado, salva vidas, ¿no? A mí en este caso, que es uno más, de miles de casos, da igual, ¿no? Pues me la salvó la valentía de un tipo como Mario Tascón, que se jugó que le ampliaran la querella, y me la salvó 170.000 firmas de los que estáis aquí, de muchísimos otros más que hoy no han podido venir, y me salvó eso, ¿no? Hicimos presión sobre las marcas y las marcas, a su vez muy responsables, hicieron presión sobre aquella cadena. Pero lo más importante es que hemos salvado todo tipo de cosas, desde Emilia de los pañales, una mujer que se encontró una tarjeta de crédito, compró pañales con ella y la querían llevar a la cárcel, y bueno, pues aquel delito pues no tenía ningún sentido que esa mujer acabara en la cárcel por una cosa que al final pues estaba mal hecha, ¿no? Pero por suerte la salvamos, ¿no? Entre muchos, y hemos salvado a David Reboredo, un tipo que se había rehabilitado y que ayudaba a otros ya, y bueno, pues ha habido muchísimas cosas, ¿no? Change.org está haciendo una gran herramienta de cambio y bueno, hay más sitios en donde se pueden cambiar las cosas y hay muchísimas herramientas en la red que ayudan a eso, a colaborar. El crowdfunding, en el libro hablamos mucho, hablo de temas de crowdfunding, lo que es conseguir dinero en microdonaciones para un montón de cosas, ¿no? Hay una historia preciosa de Teaming, de una empresa que se llama Teaming, que es maravillosa, de verdad, no me quiero entretener mucho para contarlo, pero bueno, es un tipo que se consideraba un miserable, se creía un imbécil, un estúpido, y lo era. Y lo contó a todo lo pasado, yo era un imbécil, mi máxima aspiración era tener dinero, y cuando tuve una hija con una enfermedad muy grave, me di cuenta de que era un imbécil y cambié. Entonces cambié tener dinero por ayudar a los demás. Entonces el tipo inventó el Teaming, el que cada persona da 1 euro al mes para una causa. Entonces mucha gente estamos haciendo eso, damos 1 euro solo. Es una forma de colaboración, dice Rosa Montero, que es una gran activista, es una forma de colaboración muy llana, muy horizontal. Yo no soy más que tú porque te doy dinero, no, te doy solo 1 euro, no es nada, y con muchos cientos de euros hacemos distintas causas, ¿no? Cada mes solamente das 1 euro por cada causa a la que quieres apoyar. El libro es muy chulo también, podéis comprar también el libro. Me está encantando el libro, ¿eh? Y la historia es muy bonita. Sí, sí. El libro de Teaming, digo. Ah, el libro de Teaming también, sí. Pero hoy no. Pero hoy no. El libro de capas muy duras sirve para muchas cosas. Para apuñalar a alguien así con la... Toda esa gente de las empresas, autoridades, poderes fácticos, ¿no? Esta gente que piensa que chatear es irse de chatos, que no se ha metido en la cultura 2.0, ¿tú crees que siguen haciendo la avestruz? ¿O ya se están dando cuenta que las cosas están cambiando? Los poderes fácticos, yo creo que se están escondiendo y se están durmiendo, para nuestra suerte, en un sentido y desgraciadamente en otro despertando. Se están haciendo leyes que son una bajeza, hay que decirlo. Quizá podría decir, sobra, no hace falta decirlo. Sí, hace falta decirlo constantemente, hay que subrayarlo y hay que acogotarles en el sentido de hacerles pasar vergüenza cada vez que salen a la calle, ¿no? Un señor como como el fiscal Orras, o gente como nuestros políticos de PP, PSOE, UGT, en fin. No generalizo, pero sí que voy a todos esos en los que todos estáis pensando, ¿no? No puede ser que se estén haciendo leyes en las que se van a prohibir cosas que están consagradas por el título 1 de la Constitución. No hay nada más sagrado que la Constitución. Entonces, bueno, este gobierno actual, me da igual si es del PP que del PSOE, desgraciadamente está haciendo leyes que son un atentado contra nosotros, son directamente leyes que son anticonstitucionales, son completamente fuera de lo que es la democracia, y bueno, claro que tenemos que ponerles coto cuanto antes. En fin, y me decías que si se están durmiendo, en este sentido, pues creo que también en otros sentidos sí se están durmiendo. Se creen que todo va a seguir igual porque no hay protestas. Estoy muy en contacto con mucha gente pues, de internet, gente relevante como Enrique o como muchos de los que estáis por aquí y otros que no estáis. Hablamos mucho, la gente que tenemos en internet en nuestro campo de trabajo y de vida, hablamos mucho y no somos idiotas tampoco. Los políticos miden sus tiempos, en 2015 habrá elecciones
y no se están moviendo especialmente buenos, o sea, no se están moviendo especialmente, ya se harán los buenos a partir de cuando se acerque el momento, y nosotros tampoco somos idiotas. Creo que hay que aprovechar el tiempo. No es el tiempo de poner la vida patas arriba, porque no vamos a conseguir nada, pero a medida que se acerquen las elecciones, supongo y estoy casi seguro que vamos a ser capaces de mover el mundo y de conseguir, pues evidentemente no vamos a desarticular el bipartidismo de un plumazo, pero sí vamos a pegarle otro empujón a recuperar el poder. El poder es nuestro, es de las personas, de verdad. El título tiene una verdad y una mentira, o sea, no, a día de hoy no lo es, pero tiene que serlo. Esta gente son nuestros empleados, están trabajando para nosotros, no se puede consentir ni un día más que nos falten al respeto cada momento, y bueno, tenemos que movernos. Hace unos años Enrique y otra serie de personas lideraron un debate en la red sobre el tema de la ley Sinde. Aquello nos unió a todos los que estábamos metidos y muchos fuimos muy activos, cientos de blogueros hicimos mucho ruido contra aquella ley, que era un despropósito, es una ley aberrante, la peor ley de la democracia, creemos algunos. Creíamos entonces que era una ley corrupta, que estaba dictada por el gobierno americano y que estaba dictada por la SGAE. No sé si recordáis la SGAE, que tuvo algún episodio de corrupción reciente. No estábamos tan locos, ¿no? La SGAE pues ya está, en fin, ojalá tengan ahora una gestión limpia. De momento, de aquella época se ha demostrado que estábamos en lo cierto, que no estábamos tan locos, y del gobierno americano, Wikileaks desveló que efectivamente la ley estaba hecha al dictado del gobierno americano, ¿no? Son temas que quedan pequeñitos, en el libro los explico un poco para que no se queden en el aire, porque nos importan muchísimo y nos afectan mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que acabar, y creo que probablemente haremos lo mismo. En aquella época lo que hicimos fue pedir que no se votara ni a CiU, ni a PP, ni a PSOE, que eran los tres partidos que habían de manera corrupta votado esta ley para que saliera adelante. Nos unimos, y de aquello, liderado, ya os digo, por gente como Enrique Dans, como Jesús Encinar, como Ricardo Galli, una serie de gente muy influyente en la red, bueno, pues acabó agrupando a tanta gente que al final aquello dio el salto al mundo offline, ¿no? Está contado en varios libros. Yo creo que el libro de ciberactivismo, no sé si Enrique hay algún libro más que habla del tema. El libro de esta chica, Pilar, ¿cómo se llama esta periodista? Pilar Velasco. No me acuerdo cómo se llama el libro de Pilar Velasco, seguro que contará bien la historia, ¿no? Pero en definitiva, aquello pasó y va a volver a pasar, no tengo ninguna duda. En aquel momento nos agrupamos, no nos atrevíamos a decir votad a UPyD, votad a Izquierda Unida, votad tal, pero dijimos votad partidos pequeños que no estén metidos en este enjuague lamentable, ¿no? Y ahora, pues no lo sé, yo me da la sensación de que probablemente UPyD, Ciudadanos, si da el salto a la política nacional, pues tienen mucho que decir al respecto. Ya veremos a ver cómo evoluciona la vida, pero desde luego, claro que van a cambiar, y la política nunca va a ser como la conocimos, nunca. Lo tengo muy claro, estoy muy harto de que la gente me diga, esto no va a cambiar nada, lo mismo de siempre. Me da mucha pena tener que ser malo con la gente, pero no, claro que las cosas cambian, y cambian desde el momento en que decimos que cambian. Lo mismo decían con el tema del crimen lateral, tal, ese idiota entre comillas, por todos lo tenemos muy cerca, tengo gente muy cercana que me puede dar ese tipo de comentarios, eso no va a cambiar, no lo hagas, que no va a cambiar. Claro, es que si pensamos dentro que no va a cambiar, pues nadie consiguió nunca nada que no hubiera soñado. Yo creo que hay que soñar, hay que conseguir las cosas, y por supuesto que acabaremos con esta gente, no en el sentido literal, acabaremos con su bajeza y acabaremos con su falta de respeto al papel que tienen, que es trabajar para nosotros. Le pregunto una cosa. Le pregunto una cosa y me responde a 10 preguntas que llevaba detrás. Además, es acojonante que en cada frase hace un amigo, ¿eh? Yo he calculado que si sigues este ritmo de movimiento está toda la Policía Nacional ahí en la puerta, ¿no? Acojonante. ¿Tú no crees que estamos demasiado acomodados en el primer mundo? Es decir, en el tercer mundo de repente un tío se inmola, en Mohamed Bouazizi, y este se lía toda la primavera árabe, ¿lo recordáis, en Túnez? Entonces la gente decía, no, pero esto no va a pasar nada. Oye, estos tíos no tienen constitución, pero ya tienen armas sociales, herramientas sociales, y se revela todo el mundo a través de Twitter, de Facebook, empiezan con Ben Ali, terminan con Hosni Mubarak y se lía la de Dios. ¿Tú no crees aquí en España, en estos países, de repente alguien te dice, oye, vamos a protestar y tal? Es que he quedado con los amigos, tengo una paella. Pásame el bidón de gasolina, amore. Nos inmolamos. Eso sería bonito, ¿no? ¿Nos quemamos ahora? No, eso da un juegazo. Sí, lo importante es que no se venda aunque el autor esté muerto. ¿No crees que seguimos siendo demasiado cómodos? O que, digamos, un salto generacional. Nos decía Enrique, ¿qué edad tienes, Enrique? Se puede decir públicamente. 48. Mira qué cuerpito. Es rarísimo que una persona de 48, yo tengo 42, hice informática. Mis compañeros de informática de la facultad ni tienen Twitter, ni Facebook, ni se les espera. O sea, ¿no crees que hay un salto generacional? Hay gente que sí utiliza este tipo de herramientas
y digamos que le da menos miedo compartir, menos miedo salir a la calle, menos miedo protestar. Y sin embargo hay una serie de gente que sigue pensando que todo va a seguir igual, ¿no? Sí, yo creo que sí. Desde luego, mi libro tendría que repartirlo en todas las escuelas, debería de hacer 40 millones de libros y eso, pero no. Yo creo que sí, que desde luego la gente seguimos siendo muy cómodos, y especialmente en España, donde no tenemos costumbre de protestar socialmente, porque bueno, no tenemos conciencia política como lo tienen en otros países. Nos vamos al norte de Europa y es impresionante el nivel ético, ¿no? Que alguien limite porque ha plagiado una tesis doctoral. Bueno, aquí las carcajadas pueden llegar a unos niveles, pero mucha gente demandamos, y ya no cabe otra, que haya un nivel ético, que haya gente como Antonio Asunción, que dimitió el Partido Socialista, como Manuel Pimentel, que dimitió, bueno, gente que tenga dignidad y que tenga, pero claro, el problema es que para que esa gente tenga dignidad hace falta que tengan un sitio al que ir, ¿no? Un sitio donde puedan trabajar. Pero respecto a la población, sí, creo que sí, que nos falta mucho, nos falta creérnoslo y nos falta trabajar en ello. No te puedo decir mucho más, que sí, que hacemos así, miramos para otro lado, pero bueno, cuanto más tiempo tardemos en cambiar nuestra actitud, más tiempo tardemos en salir de esta, de la que no nos van a sacar. Ninguno de los que están metidos en ella nos van a sacar de una crisis que han generado y que solamente ha llegado a un punto en el que solo les importa mantener su statu quo. Tú tienes una empresa de comunicación, mucha gente no lo sabe, mucha gente piensa que Pablo Rosso es el de la Noria y punto. Este señor lleva asesorando, ¿es verdad? Este señor lleva asesorando a empresas y a profesionales muchísimos años y con muchísimo éxito, y tu empresa además es una empresa puntera en comunicación. ¿Qué consejo le darías a las empresas? Hay una frase que me gusta mucho que dice: las empresas tienen que gestionar desde los principios. Pues mira, eso es lo que les diría. Los ciudadanos en este entorno estamos absolutamente faltos de valores, necesitamos barcos a los que agarrarnos, y desde luego las empresas no tienen otra. O sea, ya no nos creemos a nadie. Somos la mujer despechada a la que han engañado 20.000 veces y ya no damos ni una sola oportunidad. Necesitamos esas empresas, ¿no? Para mí hay empresas de hoy que están en ello, están entendiéndolo y han cogido ese carro y, bueno, afortunadamente empiezan a transitar por ese camino. Cito, cada 2 por 3 tiene un trabajo para ellos, y hoy, por cierto, me parece que tenemos la suerte de que esté por aquí su director general, que a fuerza de citarle en sitios ha dicho: coño, este libro lo voy a conocer. Pepefon es una empresa de telecomunicaciones que para mí es sobresaliente, chapó. O sea, es una empresa que dice, bueno, utiliza mucho el humor, es uno de los, quizás en Pepefon, que lo cuento mucho en el libro, ejemplifica este nuevo paradigma, ¿no? Es una empresa que lo tiene muy claro, hace las cosas muy bien, por supuesto, primero da un buen servicio. Si no puedes dar un buen servicio, no puedes entrar en las demás herramientas, ¿no? Hoy no vas a comunicar, sino que hay que hacer muy bien, y cuando haces muy bien puedes comunicar eso que has hecho, pero no vale comunicar algo que no existe. Entonces, bueno, Pepefon comunica desde la ética, hacen, bueno, pues para empezar no te retienen, te dicen cosas como nuestros operadores escriben unas cartas maravillosas que parece que están hechas por personas. No sé si habéis visto las cartas de las empresas, pero en general es muy difícil ver una carta de una empresa que parezca que está hecha por personas. Bueno, pues Pepefon lo hace, ¿no? Te escribe con un estilo que dices: qué gracia, me lo voy a leer, ¿no? Dice: algunos no conocéis de Pepefon más que nuestro ridículo nombre. Cuando una empresa te habla así en la primera línea, dices: joder, pues me lo voy a leer, ¿no? Si ya se ríen de sí mismos, seguimos a ver de qué hablan. Y luego te dicen: nuestros operadores están en Palma de Mallorca, nos cuesta el triple de dinero que estuvieran en un sitio lejano, pero entendemos que es crucial. Nos gastamos la pasta en esto y preferimos gastarnos menos en publicidad porque nos da más clientes. No dicen somos muy buenos, dicen ganamos más pasta, ganamos más dinero si tenemos unos buenos operadores, ¿no? Y si nuestros operadores tienen permiso para hacer casi todo, dicen mucho más que muchos grandes directivos de grandes empresas de telecomunicaciones. Se ríen de los demás, pero desde la tranquilidad de que están haciendo las cosas bien. Y luego dicen, y pueden hacer casi todo, menos pasarte con otro operador. O sea, podrían hacer monólogos los de Pepefon, ¿no? Me parece un ejemplo, y creo que eso es lo que están las empresas. Otra empresa, Bankia, que aunque suene increíble, hay una Bankia nueva que a mí me fascina y me parece que probablemente dentro de unos años se hablará de ella como un gran caso de estudio, ¿no? La Bankia de ahora absolutamente nada que ver con la que hubo y con la que nos arruinó. Una Bankia que era, pues, lamentable, parte del mismo problema. Pues es una empresa completamente distinta, con una gestión basada en los principios. El señor de arriba, para hablar de algo que comunica pero que no es comunicación, ha decidido oír Golfarri que a la gente hay que pagarla a 30 días. Parece una cosa fácil, ¿no? Pero en España debería ser
De hecho no está admitido, la ley no permite pagar a 200 días y todavía la gente sonríe. Está sonriendo por aquí Diego Pons, que tiene una empresa pequeñita y que sabe lo que es que te paguen a 200 días, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ese tipo de cosas son las que van a triunfar el día de mañana y las que están triunfando ya hoy, porque consigues tener clientes leales que maten por tu marca. Yo, de verdad, soy un embajador de esa marca, de otra marca de tomates de la que hablo que se llama Solo Raf en el libro, que es un ejemplo muy chiquitín y muy bonito. O sea, no hace falta ser grandote, puedes ser Solo Raf, una empresa pequeña de Almería, y haber multiplicado, gracias a tu buen uso de la red, por 5 el valor de la empresa. En 4 años se ha multiplicado por 5, me contaban el otro día, y bueno, y eso es gracias a ser empáticos, a ser sinceros, a ser transparentes, que es lo único que vale hoy, lo único. Esta gente de Almería, y ya no me enrollo más... No puede ser el tomate de Almería, tienen que comprarse el libro. El caso de los tomates es espectacular, y yo he empezado a comprar tomates Solo Raf a partir de que me he leído el libro. Cariño, vamos a cambiar el proveedor de tomates. Y por cierto, lo del chocolate, esto que te lo he hecho por encima y luego tal, eso ya no podemos hacer, lo que ha dicho este grupo. Y hay un caso también que me ha encantado, que es el de pasta al gallo, que ese solamente lo voy a contar yo al principio. Escribe un tío y hace una apuesta con su novia y dice que están todas las letras del abecedario. Hace la sopa y no están todas las letras. Falta la W y la C. Y se lo manda a la directora de comunicación de Pasta al Gallo. Y no contamos el final. Pero es un final muy bueno, os lo puedo asegurar. Y os voy a contar otra cosa que me contó, hablando de Bankia. Un directivo de Bankia me dijo el otro día, esto supongo que no lo han dicho públicamente, pero lo digo yo aquí. Goirigoizarri está cogiendo las quejas de los clientes de Bankia y se lleva un taco y todos los días se lee las quejas. El presidente, decime qué empresa hace eso. Y obviamente si el presidente hace eso, permea a toda la organización. Eso es un un clarísimo ejemplo de escucha. Porque en el fondo del libro hablas todo el rato de que hay que escuchar. Esa es la clave, ¿no? Tener al cliente satisfecho, ¿no? Sí, es algo que parece sencillo, pero al final, de verdad, o sea, creer en los clientes, creer que lo que tienes que hacer es comunicar de uno a uno. La dificultad de Internet es que ahora la gente te escribe por Twitter y por Facebook, por donde sea, y entonces cada empresa tiene un montón de clientitos a los que antes no llegaba a tocar con las manos, ¿no? Solamente le dirigía a ellos desde un púlpito, que eran los anuncios de la tele, y poco más. Entonces ahora es más complejo, pero hay que cambiar las estructuras para que puedas atender personalmente a cada uno de los que te atiende. Un ejemplazo gigante, y también hablamos de ello en el libro y está por aquí, la vista me falla, pero está por aquí, Carlos Fernández Guerra. Él es el community manager, el tipo que lleva el internet de la policía. La policía de España... ¿Quién es, por favor? Lo digo, yo adoro ese Twitter, macho, de verdad, sois unos cracks. Bueno, pues... El otro día tuvieron un pollo y lo solventaron con maestría. Y todo el mundo se puso a favor del Twitter de la policía. No lo cuento aquí porque nos liamos, pero... Yo tampoco voy a dar mucho más de ello, pero en fin, es gente que está haciendo las cosas muy bien y que está haciendo comunicación de uno a uno, aunque les cueste la vida y aunque tengan un equipo de mucha gente dedicado a esa labor, ¿no? Y la labor tiene resultado. Twitter de policía es, creo que era el número 1 del mundo, ahora es el número 2, ¿no, Carlos? Bueno, es uno de los... el Twitter de policía número 1 del mundo. Es impresionante, o sea, nadie tiene más seguidores que la policía de España. No tiene que ver con nuestro nivel, de un dato positivo o no. Si no seguís a @policía, por favor, tenéis que salir de aquí, os seguirán ellos. Ay, perdón, amor, que aquí los chistes los haces tú. Sí. Yo sé que tú eres un tío también muy divertido. Te voy a hacer dos preguntas muy rápidas para terminar. La primera pregunta: ¿qué futuro les espera a los medios? ¿Qué les dirías a los medios? ¿O qué futuro les espera sobre todo a todas esas grandes empresas que hacen estudios de mercado? Estudios de mercado, bueno, pues los estudios de mercado, desgraciadamente, ya lo están comprobando en sus carnes, pues es complicado en cuanto a que antes había que adivinar entrevistando a 8 o 10 personas qué pensaba la mayoría de tus clientes de tu producto, y hoy lo que pasa es que sí que tienen futuro los estudios de mercado siempre y cuando lo que hagas es analizar todo lo que se dice. O sea, la gente habla en directo de tu producto, tienes una oportunidad gigante de tomar nota de qué están diciendo, porque además se creen que no les escuchas. Cuando hay una persona en nuestra oficina que trabaja, Francisco Robo, que además lo hace francamente bien, trabaja para la Universidad Autónoma, entonces cada vez que alguien dice voy a la UAM a estudiar, voy a la Autónoma y no sé qué, cuando él contesta a alguien hay gente que dice, anda, me estaban escuchando. Pues sí, te estaban escuchando porque monitorizan todo lo que se dice sobre esa institución, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que hacer las empresas, monitorizar todo lo que se dice y tener la suerte de que si mides bien todo ese chorro de datos, pues tienes mucha más información de la que jamás
soñaste, porque antes se intentaba inferir del 1% y inferías qué pensaba el 100%. Hoy tienes casi el 100% opinando en directo y, hombre, lleva trabajo y lleva tiempo y tal y cual, pero bueno, que es un ejercicio muy interesante, o sea que por ahí pues las empresas pueden escuchar y desde luego los medios de comunicación, pues bueno, en fin, ¿qué voy a decir? ¿No? Que me duele mucho, me da mucha pena y veo con tristeza cómo se los están cargando gente, pues como un señor que trabaja en... No te hagan más amigos, gracias. No, por eso digo, no iba a decir ni su nombre ni ser nombrado, ¿no? Un señor que gana millones de euros y mientras tanto pues ha despedido a cientos de redactores de un periódico muy conocido que empezó hace muchos años en España, que tampoco, que no voy a decir que sea el país, que no voy a estar dando datos del periódico y tal, ¿no? Pero en fin, se está cargando su futuro a costa de intentar mantener el presente de esas componendas de no vamos a criticar a no sé quién, no vamos a criticar a no sé qué, y al final no se dan cuenta, la gente les está dejando de leer porque se lo están ganando a pulso. Y no digo ni generalizo ni tal, en fin, digo que los medios se les escapa pensar que como pierdan los lectores los pierden para siempre, que un anunciante se le va y mañana volverá otro o volverá ese mismo cuando vea que el medio es muy influyente, tienen que tragar, pero un lector cuando deja de leer ese medio ya no lo va a volver a comprar, ¿no? Última pregunta, este señor que está en segunda fila, ¿usted cómo se llama? Sí. Jesús, ¿qué relación tiene usted con Pablo? Pues soy amigo de su familia, de él, bueno, es usted amigo en general. ¿Tiene usted Facebook o Twitter? Yo no. No. ¿Qué consejo le darías a este señor? El señor quiere protestar, ¿vale? Pero te sientes impotente a veces. ¿Por qué no se hace un Twitter aquí en directo y que ponga los tweets? Eso sería bonito, ¿no? Sería fantástico. ¿Pero qué consejo le darías a esta gente que ya ha pasado esa brecha digital y que le da mucho miedo entrar? Bueno, que no muerde, ¿no? Que Internet no muerde, no se come a los niños y que de verdad que merece mucho la pena, que sobre todo que además Jesús es un tipo muy generoso, muy culto y en Internet encuentras muchísima cultura, encuentras muchísimo contenido y mucha gente capaz y dispuestísima a regalarte su sonrisa, su vida o incluso a venir a una presentación de un libro, ¿no? Siempre que ya lo hago. Te hace la pena, ¿no? No, se va a ver. Que te crees un Twitter, que te crees tal, y luego ya, pues, en función de tu perfil, podrás tener un blog, podrás necesitarlo o no, dependiendo un poco de la persona, pero desde luego es un placer y es un gusto, ¿no? Y que no tenga miedo, que es bastante más fácil de lo que parece. Sí, mucho más fácil. Luego ya mucho más gusto de link que tu ronda en venta. Sí. Twitter es fácil, tú te das de alta, la primera fase es la fase de vieja al visillo, y es que vas mirando pero no dices nada. Luego llegas a la fase de pongo un tweet y la cago porque estaba caliente y he puesto una cosa que es improcedente, y luego ya vas con prudencia, pero es increíble las ventajas que tiene Twitter. No lo vamos a hablar aquí. Iba a pedir, hay una frase que me ha gustado mucho, dice, estás más perdido que Wally en un partido del Atlético de Madrid. Me gusta mucho porque yo soy del Atlético de Madrid y digo, esto está muy bien. Vamos a terminar. Yo no sé si quieres dar algún mensaje final o esperamos preguntas de la gente, ¿cómo lo ves? Pues no lo sé, no tenía nada preparado, no pensaba hablar hoy. Vamos a ver si la gente quiere preguntar. Venga, ¿quién quiere preguntar? Y yo le voy pasando al micrófono. Soy un amigo de José Antonio, el editor. Quisiera preguntarte, cuando te pusieron la querella, he entendido, si no lo he entendido al revés, que cojonaste y que se te venía el mundo encima. Y gracias a las personas que te apoyaron, sobre todo a Mario y tal, saliste adelante y eso funcionó. ¿Qué hubiera pasado si no tuvieras a Mario y a toda esa gente? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues, hombre, no voy a despreciar el papel de Mario, que fue crucial y creo que fue muy valiente y muy generoso, pero igual que desprecio el mío, desprecio el de Mario en ese sentido, ¿no? Es decir, daba igual, alguien habría salido en aquella mañana, el run en internet, la indignación era tan profunda de gente que me conocía mucho y que tiene mucha capacidad de influir, ¿no? Para esta cadena era inexplicable de dónde había salido un desconocido. Pero como decía Enrique, yo era muy conocido en el mundo de internet y a mí me seguía gente, pues como Enrique, que tiene 150.000 o 180.000 o no sé cuántos mil seguidores, me seguía gente pues como Santi Rodríguez, mucha gente tenía muchos seguidores, entonces para ellos no es que me siguiera, es decir, que era gente con la que trataba, con la que comía, cenaba y no sé qué, entonces para ellos yo era un tipo honrado, entonces la indignación era profunda porque sabían que iban contra un tipo honrado. Y yendo contra un tipo honrado, en realidad iban contra todos nosotros, contra todos los que estábamos haciendo protestas. La querella era igual que fuera contra mí, a mí me acojonaba por lo que a mí me podía arruinar la vida, me la podía arruinar, ¿no? Porque me embargaban 3 millones y pico de euros, no lo gano en una tarde, necesito un par de tardes o 3 para ganar 3 millones de euros. Hago 4, a lo mejor sí.
pero en definitiva daba igual, no era una querella contra mí, era una querella contra todo el que osara protestar. O sea, era en ese sentido, aquel pleito era un cuidadito los que os movéis, estos que sois tan listos en internet, no sé si ellos lo pensaban así, pero en internet lo interpretamos como cuidadito los que os movéis, que os creéis muy listos y muy poderosos cuando estáis juntos, con ese pegamento que os hace poderosos, cuidadito que no se puede aquí, que las cosas no salen gratis, ¿no? Entonces, bueno, Enrique, ¿cómo lo llamas tú siempre en el blog? Que siempre dices algo como ¿cómo se llama esa expresión en inglés? Bueno, o en español, una querella, no me acuerdo cómo se llama, bueno, lo de, es igual, era una querella para, bueno, Enrique Enrique, que es muy hooligan, aunque parezca muy educado, es muy hooligan, habla a veces de matomismo judicial, ¿no? En su blog suele hablar mucho del matomismo judicial. Yo no he utilizado esa expresión para este tema, pero bueno, era un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, la red funciona así, esto no va a cambiar, esto va a ir a más, entonces que sepa la gente que la verdad triunfa, la transparencia triunfa, y la transparencia triunfa para cualquiera. Si mañana se descubre que a mí me pusieron un chalet en no sé dónde, en Alabama, porque hice esto, me pagaron por hacer esta acción, pues la transparencia iría contra mí, ¿no? He hecho un ejemplo tonto, pero todos estamos expuestos a ella y bueno, y así es la vida. Ahora hay que ser limpio, transparente y no cabe otra, porque la vida te desarma y internet es, siempre alguien va a contar algo que a ti te incomoda si ese algo es cierto, ¿no? Bueno, y una cosa que no ha dicho Pablo, pero que el 20% de los beneficios del libro, si los hay, van a ir a FAPAE, ¿vale? A FAPE, precisamente porque él quería ser ético y yo de hecho no voy a contar lo de la noria, ¿vale? Y enriquecerme con esto, que no se va a enriquecer en ningún caso. Sí. Pensé que bueno, era absurdo, pensé si contaba el tema de la noria y dije, bueno, he contado un montón de casos de cosas que han pasado en la red y este ha sido uno de los casos más reconocidos, más importantes, y bueno, ¿cómo no lo voy a contar yo? Si no lo cuento, parece que me han pedido que no lo cuente o que me han pagado por no contarlo, no había nada especial, entonces dije, claro que lo cuento, eso sí, me parece justo, no tenía ni por qué hacerlo porque a mí desgraciadamente esto me llevó en fin, a las presentaciones se viene ya llorado de casa, pero bueno, a mí me produjo daño, ¿no? Pero entiendo que ahí están, ¿no? Pero sobre todo lo que no quería es que me produjera beneficios, entonces la Comisión de Ética y Deontología de la FAPE está haciendo una gran labor y creo que necesitan que les reforcemos porque necesitamos cada vez más periodismo, lo necesitamos, pero como el comer, todos, no los periodistas, nos representa a todos, ¿no? La democracia misma. A ver, por aquí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cipri, nos conocemos perfectamente. Una pregunta profunda. ¿Es cierto que tú, como el resto de los medios de comunicación, televisiones, periódicos, revistas de este país, estás profundamente preocupado con el embarazo de la hija de Isabel Pantoja? Correcto, me has tocado la fibra sensible, no estoy llorando, seré tonto. Este tema me alegro siempre que me hagas esa pregunta, pues la verdad es que me sobrecoge, me ha dejado... No de hecho, su siguiente libro va de eso. Sí, de la de... No, es el siguiente libro que va sobre eso. Mira lo que te han hecho por mirar al techo, se llama el título del libro. Lo iba a titular Si Cristo murió en la cruz con 3 clavos solamente, ¿cómo no murió tu prima que la clavó tanta gente? Pero... Yo te quería preguntar si no vas a invitar al chalet ese que te has puesto en Bahamas. Sí. Si no vas a invitar al chalet. Sí, yo me sé que los invitados. Sí. Vete cuando quieras, Diego. A ver, Roberto Carreras. Sí, a ver, pero que hay dos aquí. Roberto Carreras es otro influencer. Aquí hay mucha gente que tuitea algo y sube el pan, esa compararte. A ver, por aquí. Hola, soy César. Bueno, he conocido ya a Alberto, a Pablo. Tenemos además una vida un poquito curiosa y paralela. Entonces, esto es un ejemplo de virtualización de Twitter. Somos personas que estamos en Twitter. Y volviendo a los ejemplos que has mencionado antes, ¿qué crees que podemos hacer los que estamos en Twitter activamente? ¿Qué más podemos hacer para ser esa plataforma de cambio que en España creo que la sociedad en general estamos en esa dinámica? ¿Qué más se puede hacer? Y cuando vean los políticos que realmente las cosas cambian a través de las redes sociales, ¿qué pueden pretender hacer ellos? O sea, ¿qué podemos temernos o qué crees tú que puede venir en el futuro por ese lado? Qué jodida la pregunta de don César Cabo. ¿Soy periodista también? Sí. Bueno, no lo sé, yo lo que creo es que debemos primero ser más, ¿no? Primero debemos hacer ejército con esto de
de Internet, que cada vez seamos más gente protestando, cada vez seamos más capaces de mover el mundo, y que esos 5 millones de perfiles que hoy tiene Change.org en España, pues dentro de un año sean 10 millones, porque nos hace mucha más falta, ¿no? No solo en Change.org, que todo el mundo se preocupe. En definitiva, lo mismo en Internet que en el mundo offline. La vida converge y Internet es irrelevante. Dentro de poco no hablaremos de la diferencia entre una cosa y otra. No somos los mismos los que bajamos a una manifestación a protestar o los que salimos a través de las redes sociales a indignarnos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es organizarnos, abierta, transparentemente organizarnos. Es decir, ya hay una pelea, ya hay un bando claro, que es el de los corruptos. No digo de los políticos, cuidado, digo de los políticos corruptos, y luego estamos los demás, ¿no? Porque desgraciadamente el mundo de los políticos, y siento decir una cosa tan seria, pero se divide entre políticos corruptos y cómplices de los corruptos. Es decir, la inmensa mayoría de los políticos no son corruptos, la inmensa mayoría, pero están callados como perras en sus respectivos partidos, me da igual cual sea, están callados porque si hablan se acabó su futuro dentro de ese partido, se acabó su carguito de concejal, se acabó su carguito de portavoz de no sé qué o de lo que sea. Entonces, desgraciadamente son igual de culpables los cómplices, que incluso están conociendo delitos que no han denunciado, ¿no? ¿Cuánta gente sabrá qué cosas han pasado en eso de los sobres del partido ese tan grandote? Pues muchos, ¿no? Muchos. A mí alguno me lo ha contado incluso en privado. O sea, que no estamos tan locos, ¿no? El chiste ese de que le piden a Cospe siempre del diferido, del tal, pues es un chiste muy bueno, pero es verdad, ¿no? En fin,